Buenas tardes, mi nombre es Michael Acero. Junto a mis compañeros, estudiantes de Tecnología en Desarrollo de Software de la Universidad Cundinamarca, daremos a conocer en este video las partes y el funcionamiento de cada una de las partes de un procesador. Empecemos. El procesador es el cerebro del sistema. Justamente procesa todo lo que ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones que existen. Cuanto más rápido sea el procesador que tiene una computadora, más rápidamente se ejecutarán las órdenes que se le dan a la máquina. De las tecnologías que han avanzado con gran rapidez este siglo, la computadora ha sido una de gran importancia. De ser máquinas que ocupaban cuartos enteros, han pasado a ser máquinas que ocupan un lugar en tu bolsillo. Y aunque una computadora está compuesta de varias cosas, esta vez hablaremos de la unidad central de procesamiento, o mejor conocida en inglés como Center Processing Unit. Este complejo dispositivo, de manera sencilla, es el cerebro de la computadora, el cual le dice qué hacer y cuándo hacerlo. Decide qué tareas son importantes y les da prioridad según la necesidad del usuario. Un procesador promedio contiene millones de transistores que están organizados de manera en la cual forman compuertas lógicas AND, OR y NOT. Estas compuertas forman módulos esenciales que son la unidad aritmética lógica, que es un circuito que realiza operaciones simples como sumar, restar y multiplicar operaciones lógicas y operaciones de desplazamiento. La unidad de control, que su función es buscar las instrucciones en la memoria principal, decodificarlas y ejecutarlas. Y la memoria principal, que es el lugar donde se almacenan temporalmente los datos que están en movimiento para ser procesados. Durante la época de los 40 y 60 se dio el punto clave para el origen del procesador por parte de John von Neumann, quien creó la arquitectura de este que consistía en una entrada, una salida y una memoria. En la década de los 40, este esquema permitiría a un ordenador ejecutar tareas sucesivamente, sin tener que modificar la estructura física del equipo. Entre 1946 y 1956 nació la primera generación de procesadores por parte de ENIAC, que contenían 17.488 tubos vacíos, 70.000 resistencias y además más de 10.000 condensadores, entre otros muchos componentes. Con el paso de los años, obviamente el procesador fue evolucionando hasta llegar a los diseños Rich y CISG, que son los diseños que hoy en día son los más utilizados para una PC. Algunos tipos de procesadores son procesadores tipo Atom. Los procesadores Intel Atom son procesadores de bajo consumo energético y están diseñados para usarse en netbooks y otros dispositivos de cómputo especializados en redes. Es decir, en máquinas en donde la vida útil de la batería, así como el consumo de energía, son más importantes que el poder de procesamiento en sí. Procesadores Celeron. Estos procesadores están diseñados para su uso en computadoras de escritorio o PC, enfocadas al uso familiar principalmente para actividades de navegación web y cómputo básico o no especializado. Procesadores Pentium. Pentium ha sido usado como nombre para varias generaciones diferentes de procesadores. Los procesadores Pentium de la generación actual son procesadores de doble núcleo energéticamente eficientes y diseñados para computadoras de escritorio. Los procesadores Pentium tienen indicadores numéricos que, al igual que otros procesadores Intel, indican niveles más altos de características como números de series superiores. Procesadores Core. Son todos los procesadores que poseen más de un núcleo, el cual se denomina Core. Existen dos clases, mismas que se denominan Core i7 y Core 2 Duo, que varían en la cantidad de cores o núcleos de procesamiento. Los procesadores Core de más de un núcleo comenzaron a comercializarse a partir del año 2005, popularizándose desde ese entonces gracias a sus diversas propiedades que han ido evolucionando. Zócalo. Aquí es donde se incrusta el procesador para dar vida y conectarse con el equipo para luego ejecutar las órdenes. El CPU. El CPU es la abreviatura de Central Processing Unit, que significa unidad de proceso central. El CPU es el cerebro de la computadora. Se llama así el procesador central del ordenador. Microprocesador. El microprocesador se ubica
dentro del procesador central y se encarga de captar la información que se llega por medio del teclado y el mouse. El mismo debe procesar los metadatos del usuario que indique y siempre y cuando sea admitido. Unidad de control. Es la responsable de vigilar que las operaciones se ejecuten en secuencias y que se estén llevando a cabo de la mejor manera. Cualquier inconveniente de las aplicaciones se notificará al procesador en sí para que el usuario tome las medidas de lugar. Encapsulado. El encapsulado es una lámina de silicio que rodea al procesador, el cual lo cubre para garantizar una protección y alargar su vida en cuanto al deterioro. Gracias al encapsulado el procesador es menos propenso a daños externos como rayarse o romperse. Chipset es un conjunto de chips responsables de controlar funciones determinadas de equipo. Registros. El registro es una memoria ubicada en el procesador que guardan las informaciones de forma temporal, mientras se ejecutan las órdenes del procesador. Esta parte es una de las más rápidas del procesador. Unidad aritmética lógica. Su acrónimo es ALU, por sus siglas en inglés. Como su nombre lo indica, es la responsable de las operaciones aritméticas y lógicas del procesador, es decir, de los procedimientos matemáticos, suma, resta, división, multiplicación, raíz cuadradas, entre otras. Tarjeta de video. La función de la tarjeta de video es producir gráficos partiendo de los datos recibidos desde el procesador. Memoria caché. La memoria caché es aquella que almacena los datos y o informaciones más utilizadas. A ello se debe que se acceda de manera más rápida a dichos programas. Además permite que la memoria RAM tenga un uso acelerado. La memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio que posibilita mantener información de forma momentánea debido a que se pierden los datos al apagarse el computador.